Y de eso ustedes, ya la mayoría, pues han leído este otro libro, que es Elementos Básicos de la Vida Cristiana, tomo 3, y ahí habla de esta práctica. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Está en el capítulo 3, dice orar, leer la palabra. Y orar, leer la palabra nos ayuda también a ejercitar nuestro espíritu. Bueno, orar, leer la palabra es, este término, hermanos y hermanas, no está así como tal en la Biblia, pero nosotros sabemos que muchos santos a lo largo de toda la historia de la iglesia han hecho esta práctica. Y si hay un versículo que nos habla de orar, leer, y está aquí en Efesios 6, Efesios 6, 17 y 18. Dice, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, la manera en que nosotros podemos recibir la palabra de Dios es por medio o con toda oración. La palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos recibir el Espíritu, lo que necesitamos es la palabra. Cada vez que nosotros venimos a la palabra, podemos recibir más del Espíritu. Entonces, cuando usted viene a la palabra y lee, y eso que lee lo convierte en oración, o viene usted en una actitud o en una actitud de oración, pues puede practicar esto. De hecho, muchos hermanos como por ejemplo George Mueller o muchos, Andy Murray, muchos hermanos, la hermana Madame Guyon, ellos hablan de orar, leer, aunque no mencionan orar, leer, pero ellos dicen que leían y oraban de acuerdo a lo que leían o lo convertían en oración, ¿sí? Y de esta manera ellos disfrutaban la esencia de la palabra. La hermana Madame Guyon dice que en un escrito que ella tiene, menciona que venir y orar y estar en la palabra es como una mariposa que viene a una flor, y entonces ella quiere sacar el néctar que está en la flor. Para sacar el néctar tiene que penetrar con el sifón para poder absorber el néctar que está en lo profundo de la flor, ¿sí? Está el ovario, y en el ovario está el néctar. Entonces tiene que profundizar. Nosotros necesitamos ser como las mariposas que vienen y profundizan en la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra está en blanco y negro, pero nosotros necesitamos extractar lo que el Señor Jesús dijo. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Necesitamos extractar el espíritu, extractar la vida que está en las palabras. Cada vez que leemos la palabra de Dios, necesitamos queremos tocar el espíritu y la vida. Y es una práctica también muy rica y disfrutable, por medio de la cual nosotros podemos obtener más del espíritu. ¿Les parece si leemos un versículo? Amén. ¿Qué tal Juan? Ahí Juan, capítulo 1. Es un versículo, es el primer versículo y es muy sencillo. Yo les quiero mencionar cómo invocar el nombre, cómo orar, leer la palabra. Como dice ahí, con toda oración. Es decir, lo que leamos lo podamos convertir en oración. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros en la comunión nos hemos dado cuenta que podemos hacerlo de 4 maneras. Uno es, cuando oramos, leemos. Primero, lo repetimos la palabra. 2, la enfatizamos. 3,
enfatizar, 3 es aplicar, y 4 es orar. Entonces lo primero que vamos a hacer es repetir. Por ejemplo, ¿lo leemos el versículo? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pues yo lo que hago, hermanos, es repetir. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Y luego enfatizo algunas porciones. Cuando usted está leyendo, hay algo que trae luz a usted. Esa palabra que trae luz a usted, o que usted siente que resalta más, la puede enfatizar. Por ejemplo, aquí, en el principio. Señor, gracias por el principio. Amén. Te doy gracias que esta mañana tú eres mi principio. Quiero que seas el principio de toda mi vida. Señor, te tomo esta mañana como mi principio. No sé, el Señor le va a dar con esa palabra, le va a ayudar a orar. Entonces enfatiza y luego lo aplica. Señor, gracias que tú eres mi principio. Señor, solo quiero disfrutar de este día y que en todo lo que yo emprenda, tú seas mi principio. Ahora lo estoy aplicando. Y después ora. Señor, en el principio era el verbo. Agradezco tanto que desde el principio tú eres el verbo. Tú eres la palabra de Dios. Oh, cuánto necesito la palabra. Cuánto necesito el verbo. Cuánto te necesito, Señor. Oh, tú eres el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Oh, el verbo era Dios. Oh, tú eres Dios. Oh, el verbo se encarnó, dice en el 14, y aquel verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne. Oh, tú eres el verbo que se encarnó. Oh, tú eres Dios que se encarnó. Tú eres Dios que se hizo hombre. Oh, cuánto te alabo por esto, Señor. Gracias que esta mañana tú eres mi principio y puedo ver que eres el verbo encarnado de Dios. Que eres Dios mismo encarnado. Te amo, Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, lo repetimos, lo enfatizamos, lo aplicamos y luego lo oramos. Señor, este día en mi trabajo